recordar cuando vengan a rendir. O sea, si uno le pregunta familia de antibióticos, ustedes dirán beta-lactámicos. Bueno, ¿se acuerdan qué antibióticos están dentro de los beta-lactámicos? Y la penicilina, me pueden decir, las cefalosporinas, los monobactámicos. O sea, hay que saber diferenciar lo que es la gran familia. ¿Por qué? Porque cuando veamos resistencia van a ver que los antibióticos pueden tener una resistencia extendida, de acuerdo a la familia de antibióticos, o una multiresistencia o una panresistencia. Pero no nos adelantemos. Bueno. Sí. El nombre del medicamento, por eso le digo, supóngase que usted le digo familia de antibióticos de las quinolonas, o familia de antibióticos que actúan a nivel de ácido nucleico, y usted me dice quinolona. Bueno, ya me dijo la familia. Si me dice, y dentro de las quinolonas tenemos norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, etc. Bueno, mejor todavía, pero no le vamos a exigir que sepan cada uno de los antibióticos. Bueno, y acá vamos a empezar a ver un poquito de lo que yo les dije, que vamos a ver una parte este año y otra parte la van a ver ustedes el año que viene para todos los medicamentos, que son la farmacocinética y la farmacodinámica. Dentro, alguien me preguntó hace un rato qué es lo que era, o si tenían que saber los parámetros farmacocinético y farmacodinámico. Sí, es muy importante que ya empiecen a manejar esa terminología. ¿Por qué? Porque con la farmacocinética, ¿no es cierto?, ustedes van a poder de alguna manera interpretar por qué un antibiótico se da bioral, por qué un antibiótico se da intramuscular, o por qué un antibiótico se da intravenoso o parenteral, o se receta un antibiótico vía tópica, es decir, las vías de administración. Primero. Segundo, van a poder determinar si un antibiótico es eficaz dándolo cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas. Van a poder determinar si un antibiótico se metaboliza a nivel hepático, se metaboliza a nivel renal, se metaboliza a nivel de humores como lágrimas, sudor, etc. Van a saber cuál es la vida media de un antibiótico. Entonces la vida media de un antibiótico va a permitir si yo pongo una dosis de antibiótico cada 24 horas. Es decir, todos los parámetros farmacocinéticos están relacionados a todo lo que el antibiótico le presenta al huésped, a las células eucariotas. Eso es la farmacocinética. Y la farmacodinámica está relacionada con todo lo que el antibiótico le hace al microorganismo, en este caso a la bacteria. Bueno, esto ya lo hemos visto, no lo voy a pasarlo rápido porque es un poco de lo mismo, es para hacerlo más fácil Bien, recién hablamos justamente de pared bacteriana cuando hablamos mecanismos de acción de antibióticos. Entonces, justamente lo que habíamos denominado que hay antibióticos
que actúan inhibiendo la síntesis de la pared. Para eso, ustedes tenían que recordar, ¿no es cierto?, que la pared bacteriana estaba formada por el péptido glicano, en el caso de los gram positivos, y cómo se formaba ese péptido glicano a través de dos enzimas, que era la N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, que son nada más ni nada menos que polímeros, ¿no es cierto?, aminoácidos y azúcares que le van a dar origen a dos enzimas que son fundamentales. Esto es muy importante. Esas dos enzimas son la transglicosilasa y la transpeptidasa. Pero ¿por qué son tan importantes que sepan ustedes ese mecanismo? Porque esas dos enzimas, la transglicosilasa y la transpeptidasa, dan origen a una proteína, y acá síganme, a una proteína que se denomina PVP. ¿Por qué PVP? Porque es una proteína fijadora, ¿no es cierto?, de penicilina. Y ustedes dirán, y bueno, si es una proteína fijadora de penicilina, los beta-lactámicos se van a anclar, ¿no es cierto?, en esa proteína que se denomina PVP. Si no existe la PVP, no se puede utilizar los beta-lactámicos. No se pueden utilizar los beta-lactámicos. Entonces, tener en cuenta esto. Todos los beta-lactámicos, para poder tener acción sobre las bacterias, se tienen que unir a las PVP, o sea, a las proteínas fijadoras de penicilina. ¿Existe una sola PVP? No, existen muchas. Existe la PVP2, la PVP2A, la PVP2B, no importa. Ustedes lo que tienen que saber en este curso es que los beta-lactámicos inhiben la síntesis de pared celular uniéndose a la proteína fijadora de penicilina. Ese es el concepto que les debe quedar. De esa manera, una vez que el beta-lactámico se unió al sitio de acción, que es la PVP, no se puede formar la pared bacteriana. Si no se forma la pared bacteriana, no hay bacteria. Sí. Es un receptor, sí. Es un receptor, exactamente. Bueno, esto es un poco más de lo que yo les dije. Cómo se forma el péptido glicano, no lo vamos a detener acá. Ahí tienen, que esta ya la han visto, esta microfotografía, que es la pared bacteriana de un gram negativo y la pared bacteriana de un gram positivo. Vemos, lo voy a silenciar. Vemos a mi derecha, ¿no es cierto?, la pared bacteriana del gram positivo, en donde se ve bien el grosor del péptido glicano. Se ven unos canales, llamémoslo así, por debajo del péptido glicano, que son lo que son proteínas que se denominan porinas. Por ahí se nutre la bacteria, a través de las porinas. Si me voy a mi izquierda, vemos la pared bacteriana de un gram negativo. Entonces van a ver el lipopolisacárido en la parte superior, ¿no es cierto?, una membrana externa, el lipopolisacárido. Van a ver que tiene muchísimas más porinas
canales porínicos, que es por donde ingresan los nutrientes e ingresan los antibióticos. Entonces, estos canales porínicos son importantes desde todo punto de vista, desde el punto de vista nutricional y para nosotros, para el huésped humano, ¿no es cierto?, o animal, es importante. ¿Por qué? Porque por acá se van a ingresar los antibióticos, van a ingresar por la porina para ir al péptido glicano. ¿Y qué es lo que va a haber acá? Las PP. Si uno tuviera que ser, realmente se tuviera que ajustar a lo que vemos en el laboratorio, o sea, a lo in vitro, diríamos que los beta-lactámicos tienen mejor acción sobre los gram positivos que los gram negativos. Clínicamente, o sea, in vivo, esto no ocurre, no está demostrada esa diferencia entre gram positivos y gram negativos. Pero acuérdense entonces, beta-lactámicos relacionados directamente con pared bacteriana. Bueno, esto representa ¿qué? Representa lo que hemos hablado recién. Representa una célula bacteriana y donde actúan cada uno de las familias de antibióticos. Fíjense, vamos por ejemplo a buscar beta-lactámicos. Los beta-lactámicos inhibían la síntesis de pared. Ahí está puesto en el gráfico. La otra familia, la familia de las quinolonas, ¿dónde actuaban? En el núcleo, inhibiendo dos enzimas, la ADN-girasa y la topoisomerasa. Luego teníamos aquellas que inhibían la síntesis de proteína, que eran los macrólidos y los aminoglucósidos, que actuaban inhibiendo la síntesis de proteína a nivel ribosómico. Sería esto. Cada una en su subunidad, 30S y 70S. Luego teníamos aquellos que inhiben la síntesis de proteína, pero lo hacen, el metabolismo de proteína, como son las sulfamidas, que es el TMS, que es el de la palabra tan larga, trimetroprima sulfametronidazol. Y tenemos aquellos que inhiben la RNA polimerasa, que lo hacen también a nivel de ácidos nucleicos, que la familia es de la rifamicina y el antibiótico se llama rifampicina. Bien, esto es lo que yo les comenté hace un ratito de la biodisponibilidad del fármaco. Es decir, el fármaco, supónganse, ingresa vía parenteral, se distribuye hacia el sistema sanguíneo y va a unirse a proteína y va a circular en la sangre con el plasma sanguíneo. La biodisponibilidad significa que va a llegar al sitio de infección mientras mejor perfusionada, o sea, mientras más irrigado esté la víscera o el sistema, ¿no es cierto?, más fácil va a ser la llegada del antibiótico al sitio de infección. Esto está todo demostrado por distintos estudios y curvas que dan la certeza de que si damos un antibiótico para una colecistitis, ¿no es cierto?, es decir, una infección a nivel del colédoco, va a tener eficacia porque va a perfundir muy bien
al sitio de infección, o sea, va a atravesar todos los distintos compartimentos del peritoneo, ¿no es cierto?, hasta llegar al hígado. Entonces, esto es lo que se denomina biodisponibilidad y es uno de los parámetros farmacocinéticos que más tienen que ustedes hacer hincapié. No se van a acordar ahora, pero cuando estén en quinto año, esto ya tienen que manejar de manera tal que cuando viene el agente de propaganda médica, ¿no es cierto?, que la idea de ellos creo que vender el medicamento. Entonces vienen y le dicen, mira, este antibiótico es excelente para gran positivo, para gran negativo, para esto, para lo otro. Se ve que no le gustaba la clase. Entonces, ustedes directamente, conociendo los parámetros, tendrán que preguntarle, bueno, ¿cuál es la biodisponibilidad de tal o cual fármaco? De acuerdo, la biodisponibilidad, acuérdense que es la parte del principio activo del componente del antibiótico que se libera de la proteína. O sea, el antibiótico circula con una proteína, adherido a la proteína. La parte que actúa es la libre. Esa parte libre del antibiótico es la que va a llegar al sitio de infección con la máxima concentración. Sí. La biodisponibilidad es la función que tiene el antibiótico de difundirse en todo el organismo. Claro. Bueno, fíjense este cuadro que es sumamente representativo de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando hay una infección, habíamos dicho que había una división bacteriana, ¿no es cierto?, una fusión de las bacterias y que aumentaba muchísimo el inóculo bacteriano, o sea que las bacterias se multiplicaban. Si ustedes en este momento tienen un paciente que le hacen una cirugía y esa cirugía se ha infectado con una bacteria, ¿qué pasa? Hasta que no le dé el sistema inmunológico, que por ahí estábamos hablando recién, va a actuar, pero no va a alcanzar para frenar esto. Fíjense que empiezan a aumentar exponencialmente la cantidad de bacterias, ¿no? Día a la 3, día a la 4, día a la 6, día a la 8, o sea que se hace un inóculo bacteriano grandísimo y el sistema inmunológico va a frenar, pero va a necesitar el complemento del antibiótico. Es igual a la inversa, el antibiótico va a matar muchas bacterias o a inhibir el crecimiento, pero necesita del componente del sistema inmunológico. ¿Qué ocurre cuando el antibiótico es un bacteriostático que inhibe el crecimiento? Cuando inhibe el crecimiento se eran bacteriostáticos, ¿no es cierto? Entonces, empieza a aumentar la cantidad de bacterias del inóculo hasta que llega un momento que queda en stand-by, queda sujeto a que no hay más multiplicación bacteriana, impide el crecimiento bacteriano, pero el recuento de 10 a la 2 subió a 10 a la 4, se quedó ahí, actúa el sistema inmunológico y lentamente va a empezar a caer. ¿Qué pasa si el antibiótico es bactericida? Fíjense, aumenta y rápidamente cae. Entonces, esa es la diferencia, ahí se nota bien la diferencia entre lo que es un antibiótico bacteriostático y un antibiótico bactericida y una infección sin antibiótico.
Por eso les digo que mientras más rápido, yo se lo dije al principio, mientras antes ustedes pongan el antibiótico con certeza, el antibiótico que va a matar a la bacteria, esto no se va a ir tan alto el inóculo. Y hay un caso muy ejemplificador con lo que usted me preguntó, que es lo que era la biodisponibilidad. Usted puede tener una infección provocada por un absceso. Un absceso es una cavidad cerrada que tiene miles y millones de bacterias, ¿no es cierto? Con todas las células del sistema inmunológico, por eso los abscesos tienen pus, por los neutrófilos. ¿Qué pasa con la biodisponibilidad de los abscesos? Es baja la biodisponibilidad, porque al antibiótico le cuesta penetrar. Entonces, ¿qué hay que hacer con los abscesos? Hay que drenarlos, hay que abrirlos quirúrgicamente, hacer que salga todo el material orgánico y ahí va a perfundir por biodisponibilidad el antibiótico. ¿Por qué? Porque en la sangre va la parte activa del antibiótico. ¿Queda más claro lo que es la biodisponibilidad? Bien. Bueno, yo recién le hablé de parámetros farmacodinámicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos. Y le dije que la farmacodinamia estaba relacionada con lo que el antibiótico le hace a la bacteria, ¿no es cierto? ¿Y esto lo podemos ver? Sí, lo podemos ver. Lo podemos hacer in vitro en el laboratorio para después darle a ustedes el reporte de que ese antibiótico es efectivo. Sí, lo podemos hacer. Y eso es lo que se llama concentración mínima inhibitoria o SIM. Fíjense, el primer tubo de ensayo, ¿no?, que ahora no se hace con tubo de ensayo, ya lo vamos a ver cuando hagamos el práctico laboratorio. El primer tubo de ensayo es un caldo de cultivo, ¿no es cierto? Ese caldo de cultivo, ¿para qué se pone? Se pone para que la bacteria se enriquezca, para que se nutra, para que esté bien fortalecida. Ese caldo de cultivo se le coloca una cantidad de bacterias X, por ejemplo, más o menos 100.000 bacterias al caldo de cultivo. Entonces tendríamos en el primer tubo, que dice 0, vamos a tener bacterias, caldo de cultivo para enriquecer, y vamos a poner un antibiótico, cualquiera que sea, penicilina, por ejemplo. Ponemos una concentración de penicilina capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Me siguen hasta ahí? Es muy importante la concentración de antibiótico, porque si uno se pasa en la concentración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo en vez de poner 1 gramo pongo 1,5 gramos o 2 gramos, es una dosis tóxica para el paciente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. No es lo mismo decirle a un paciente tomate 2 gramos de amoxicilina que tomar 1 gramo, porque ya pasamos de lo terapéutico a lo perjudicial, a lo tóxico. Por eso hay que manejarlo muy bien. Entonces, en el primer tubo tenemos concentración de bacteria, concentración de antibiótico y caldo de cultivo. En el segundo tubo no vamos a tener ni bacteria ni antibiótico, vamos a tener solamente un caldo. ¿Qué hago yo en el laboratorio?
tomo una porción 0,5 de esto que tiene los 3 componentes y los paso al segundo tubo. O sea que voy a hacer una dilución, 1 en 2. Sigue estando turbio, eso azul significa que está turbio. En el tercer tubo saco una alicuota del segundo y lo paso al tercero. Hago una dilución 1 en 4. En el otro tubo hago una dilución 1 en 8. Y así voy diluyendo hasta que, fíjense qué ocurre en el tubo número 7. Se aclaró el caldo. ¿Qué les parece que pasó? ¿Ah? Es la mínima concentración capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Esa es la cifra. Esa es la dosis justa que yo voy a tener que utilizar con el paciente para que su concentración pueda inhibir el crecimiento. En el caso que sea bactericida, matar el crecimiento de las bacterias. Esa es la concentración inhibitoria mínima posible. ¿Quedó claro? Esto, ¿por qué les dije que es lo que vamos a ver en el práctico? ¿Por qué les dije que se hace de distinta manera? Porque esto es la parte más importante del diagnóstico microbiológico para el médico, que es el antibiograma o prueba de sensibilidad. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Ven una placa de Petri, con distintos discos. Esos discos representan un antibiótico. Por ejemplo, qué sé yo, familia de las quinolonas, familia de los macrólidos, familia de los betalactámicos, familia de los glucopéptidos, por ejemplo. ¿Cómo he hecho yo esto? Yo tenía una placa de Petri, ¿no es cierto? Tomé las colonias de bacterias de la infección que vienen del paciente de la cama 2 que tiene una peritonitis. La puse en la placa de Petri, le puse los antibióticos, lo dejé 24 horas a temperatura en una estufa de 36-37 grados y al otro día, a la mañana, voy y veo qué ocurrió. ¿Y qué ocurrió? El antibiótico ha difundido. Pero ¿qué ha pasado? Este le ven al ojo. La bacteria lo pasó por encima porque es resistente. En cambio, acá se ve bien un halo. ¿Qué ha ocurrido? La bacteria no se acercó al antibiótico porque es sensible. Nosotros vamos a tratar a ese paciente con ese antibiótico. Aquí se ve lo mismo. Yo trataría al paciente infectado con este antibiótico o este antibiótico. Jamás con estos, porque son resistentes. Y en abajo, por eso yo les decía que la SIM se hace de distinta manera y se hace mucho más rápido ahora, inclusive se hace tan rápido que en 2 horas podemos tener resultados. Tenemos la concentración inhibitoria mínima. Esto son tiras de antibióticos que vienen graduadas con una concentración de antibiótico. Este antibiótico tiene una SIM altísima. Mientras más alta la SIM, más resistente es el antibiótico. Acá tiene un punto de corte, está acá. O sea que este antibiótico lo puedo utilizar. Esto se llama antibiograma cuantitativo por SIM. Y esto se llama antibiograma cualitativo por difusión. Y así nosotros les damos el reporte a ustedes de qué antibiótico tienen que utilizar para poder tratar al paciente. ¿Queda claro esto?
cómo es el mecanismo por el cual ustedes van a saber con qué antibiótico tratar a un paciente. Bien. Bueno, esto ya es lo que vimos, así que lo pasamos rápidamente. Situaciones observadas con la aparición de antibióticos. Bueno, una de las cosas que nunca debemos olvidar, que por más antibiótico que le demos a un paciente, siempre tenemos que preservar las medidas de higiene, las medidas de asepsia y de antisepsia. O sea, yo no puedo, porque tengo antibiótico o porque le doy un antibiótico a un paciente, no voy a hacer un abordaje quirúrgico sin hacer un campo estéril para abordar a ese paciente. O sea, no vamos a someter a un paciente a que producirle una infección sin haber hecho el campo quirúrgico con los antisépticos necesarios, porque pienso, si tengo un antibiótico y se infecta, le doy un antibiótico. Esa es una relajación, es una mala praxis, es no tener seguridad, en darle seguridad al paciente, que estoy trabajando a conciencia, ¿no es cierto?, con toda la responsabilidad posible. Incremento de tratamientos empíricos sin identificación bacteriológica. Les vuelvo a repetir, los antibióticos no son nada mágico. Para poder dar un tratamiento dirigido hay que hacer lo que vimos recién, hay que hacer pruebas de sensibilidad, hay que hacer antibiogramas. Desconocimiento del mecanismo de acción de antibióticos. Hay que profundizar los conocimientos del mecanismo de acción. ¿Por qué? Hoy ustedes van a tener una clase que se llama enfermedades de transmisión sexual. Y si ahí van a ver ustedes distintos tipos de bacterias que producen distintos tipos de infecciones. No es lo mismo confirmar una sífilis que se trata con penicilina a confirmar una infección pélvica inflamatoria por una clamidia que se trata con un macrólido. Entonces hay que tener muy claro cuál es el diagnóstico y cuál es el agente causal. Aparición de cepa multiresistente por el uso y abuso de antibióticos. Recién alguien me preguntaba por qué el uso o el mal uso o la falta de adherencia a la antibioticoterapia produce resistencia. Porque se crean mutantes resistentes. Esas mutantes resistentes se hacen resistentes porque si ustedes a un paciente le tienen que dar una dosis X, 1 gramo cada 12 horas, y ese paciente toma el antibiótico, en vez de una dosis 1 gramo cada 12 horas, lo toma cada 24, está proclive a hacer resistencia a ese antibiótico porque no se adhirió al tratamiento. Entonces bajó la concentración, se empezó a reproducir otra vez la bacteria, y cuando se reproducen ya conocen el mecanismo de acción del antibiótico. La bacteria lo detecta en el mecanismo de acción del antibiótico y produce una mutación, supónganse, en esa proteína que yo le decía, la PBP, produce una mutación, y si produce una mutación ya el beta-lactámico no se va a fijar, no va a resetear ese antibiótico. Esas son las mutaciones que producen las bacterias, una de las causas que producen resistencia.
factores que influyen a la hora de indicar un antibiótico. Esto es muy común y ustedes se van a encontrar todos los días con este cuadro. Es decir, presión familiar. Le llevan un bebé o un niño o un adulto, lo que fuese, a su consultorio o lo ven en el hospital y el diagnóstico presuntivo de ustedes, como les dije hace un rato, es una virosis, ¿no es cierto? El enfermo presenta síntomas de fiebre, dolor, inflamación, etc. Bueno, pero ustedes saben que es una virosis. ¿Para qué le van a dar un antibacteriano? No tiene ningún sentido. Pero hay veces que la presión familiar empiezan, no, pero denle un antibiótico porque tiene mucha fiebre, denle un antibiótico por esto. Al último se cansan tanto, ceden y le dan el antibiótico. Pues no, si ustedes están seguros de que el paciente no tiene una infección bacteriana, no hay que recetar antibióticos. Industria farmacéutica, el marketing, lo que le explicaba recién, el marketing de la industria farmacéutica, vender antibióticos. Entonces, no tienen que ceder ante la presencia de la gente de propaganda médica, que por supuesto está haciendo su buen trabajo, pero ustedes tienen que profundizar el conocimiento, la biodisponibilidad, la farmacocinética, la farmacodinámica, etcétera, 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 a ver si ese antibiótico es tan efectivo como lo que nos quieren vender. Tiempo de atención. Esto está más relacionado, ya cuando vean clínica, van a ver que ustedes no pueden atender a un paciente en 10 minutos y decir, bueno, el diagnóstico es tal. Jamás. Ni que sean magos. Hay que darle el tiempo necesario y no sacárselo de encima al paciente dándole un analgésico o un antibiótico. Cubrirse por las dudas. ¿Qué significa esto? Va el paciente con fiebre, yo le doy el antibiótico y digo, bueno, me cubro. Si no necesitaba antibiótico, que se las aguante, pero yo por lo menos le di algo. Otra de las cosas que no deben hacer porque es negligencia médica. Y desconocimiento del tema, es lo que yo les vengo diciendo, por eso nos profundizamos tanto en volcarles todos los conocimientos para que ustedes no tengan desconocimiento de cómo actúan los antibióticos. Bueno, esto ya lo vimos, vamos a pasar rápido porque estamos quedando sin tiempo. Fíjense, consecuencias del uso inapropiado del antibiótico. Primero y principal, grábenselo a fuego, háganse una impronta mental que el uso de antibióticos que no se necesita produce resistencia. Malos resultados terapéuticos. Es decir, si yo indico una antibiótico terapia donde no está indicado, también voy a provocar un prejuicio para el paciente. Efectos adversos innecesarios y impacto económico negativo. Todo eso son consecuencias del uso inapropiado del antibiótico. Esto vale para muchos medicamentos, pero estamos en la clase de antibióticos. Esto es únicamente para que sepan cuando hacen el anamnesis qué tienen que tener en consideración para no caer en el mal diagnóstico. Tienen que saber, por supuesto, edad, sexo, peso, lugares de viaje, si han viajado, es decir, toda la epidemiología, que ya lo van a ver ustedes en detalle el año que viene cuando curse la epidemia. Esto es muy importante, pero no hace a la clase de hoy, por eso lo paso rápido. Esto sí es importante tener en cuenta y recordarlo.
¿Cuáles son los criterios de selección de un antibiótico? Debe ser eficaz, seguro, debe estar relacionado con su espectro de acción, es decir, si el antibiótico es para gram positivo, para gram negativo, si es para gram positivo y gram negativos, si es para aerobios o para anaerobios. Entonces, esto lo tienen que tener muy en cuenta. Vía y periodo de administración. Bueno, esto es todo una discusión que cambia, digamos, con el tiempo. Hubo un tiempo que decían, la mejor vía de administración para un paciente es la vía parenteral o endovenosa. No le den vía oral porque no tiene, la concentración no llega de la misma forma. Y en cierta manera se hicieron grandes estudios y se dieron cuenta que prácticamente el paciente, si en su momento, si es un paciente crítico, le tienen que hacer vía parenteral para que haya buena biodisponibilidad y haya un efecto bactericida fuerte. Pero apenas el paciente comienza con la mejoría, se switchea el paciente, es decir, se cambia, se hace un switch y se lo pasa a la vía oral y el paciente va a responder igual. Interacción con otros antibióticos. En algún momento hay infecciones que lo trataban con 2 antibióticos, es decir, se hacía tratamiento sinérgico. Después se vio que no había, con trabajos realizados con un nivel de evidencia alto, se vio que era lo mismo hacer monoterapia que hacer sinergia con 2 antibióticos. Esto también va variando de acuerdo a las investigaciones que se hagan. Epidemiología de infecciones prevalente en el hospital y la comunidad. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Si ustedes tienen un paciente que ingresa al hospital, ¿no es cierto? Esto lo van a ver cuando vean toda la parte de epidemiología. Ingresa un paciente al hospital, hoy, ahora, ¿no es cierto? Porque le tienen que hacer una herniatomía, o sea, le tienen que extirpar una hernia. Y el paciente pasa 3 días internado en el hospital. Ese paciente se coloniza con la microbiota del hospital. Entonces, el antibiótico que vamos a recetar, que vamos a prescribir, es un antibiótico que responda a la microecología que hay en el hospital. Si en el hospital hay muchos bacilos gram positivos, tendremos que dar un antibiótico que cubra los bacilos gram positivos. Si hay muchos cocos, por ejemplo, estafilococo, meticilino resistente o meticilino sensible, tendremos que dar un antibiótico que responda a eso. Eso es lo que se denomina epidemiología de infecciones, ¿no es cierto? Y otra de las características importantes a tener en cuenta es la vía donde se metaboliza el antibiótico. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque ustedes van a tener pacientes que tienen daño renal, o sea que su clearance renal está aumentado. ¿Qué quiere decir? Que la excreción urinaria no elimina la cantidad de antibiótico que tiene que eliminar. Entonces, si el antibiótico se concentra mucho en el riñón y ese riñón no lo elimina, vamos a incrementar el daño renal. Entonces tendrán que dar un antibiótico que se metabolice a nivel hepático y no a nivel renal, o que se metabolice a través de humores acuosos y no a nivel renal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay veces que no les queda otra que dar ese antibiótico, por lo tanto se ajustan las dosis. En vez de dar 1 gramo cada 6 horas, doy 0,50, ¿no es cierto?, cada 8 horas. Y de esa manera voy haciendo el ajuste de dosis.
Bien. Bueno, factores determinantes para un tratamiento exitoso. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir para que el tratamiento que ustedes den de antibióticos realmente tenga una resolución de la infección? Primero, el esquema terapéutico. ¿Qué esquema voy a utilizar? Segundo, que la dosis sea apropiada. Ya lo hemos repetido, es decir, ustedes no pueden dar ni más dosis porque se hace tóxico, ni una infradosis porque la concentración no llega a matar a la bacteria. Tienen que tener en cuenta los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, es decir, todo lo que el antibiótico le hace al organismo y todo lo que el antibiótico le hace a la bacteria. Esa es la farmacodinámica y farmacocinética. Característica del antibiótico, que pueda penetrar al sitio de infección. Esto va a depender de lo que les dije recién, de la farmacocinética y la farmacodinámica. Hay lugares del organismo que son hidrofílicos, ¿no es cierto? Y otros que son lipofílicos. Voy a dar, de acuerdo a donde esté la infección, supónganse que tiene una infección intraabdominal, donde hay una peritonitis, por ejemplo, ¿no es cierto?, una infección en el peritoneo, voy a tratar de buscar un antibiótico que sea compatible con las moléculas de ese antibiótico que sean hidrofílicas, porque el peritoneo tiene cargas negativas, y el antibiótico, si tiene carga negativa, se van a rechazar. El antibiótico tendrá que tener una carga positiva. Entonces, todo esto son los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Por eso hay que conocerlos muy bien. Sensibilidad antibiótica, es lo que les expliqué recién. Ustedes, para dar un antibiótico y tener seguridad de lo que están dando es efectivo, tienen que pedir las pruebas de sensibilidad y el antibiograma, que puede ser por difusión o puede ser por concentración inhibitoria mínima, o sea, por SIM. Lo más preciso es justamente que sea por concentración inhibitoria mínima. Y resultados microbiológicos, o sea, hacer el cultivo para tener, si no se puede hacer el cultivo, se hace por genotipificación, o tener la PCR que le dicen que tienen una Neisseria meningitidis y que la meningitis está producida por la Neisseria. Si conocemos el germen, vamos a ser muy precisos en el antibiótico que vamos a dar. ¿Alguna pregunta? Son muy inteligentes. Bueno, esto es un poco lo que ya vimos, lo vamos a pasar rápido, pero fíjense, farmacocinética, parámetro que yo les dije al principio no se van a acordar, porque están medio dormidos, pero parámetro PK-PD, parámetro farmacocinético, PK, es el conocimiento de las concentraciones que alcanza un determinado antibiótico en los sitios de acción o de infección. Y guarda relación, esto es importantísimo, guarda relación con la absorción, la unión a proteína, la distribución en plasma, la concentración en tejido, la biotransformación o metabolismo y la eliminación del antibiótico. Esa es la farmacocinética.
tienen que acordarse de esto. Yo no digo que literalmente, como dicen ustedes ahora, literalmente. Yo me adapto, me encanta, aprendo de ustedes. Yo no digo que tienen que saberse la definición exacta, yo quiero que ustedes sepan interpretar. Es decir, cuando hablo que la farmacodinámica, la farmacocinética, uno de los parámetros, que es el parámetro pK, uno de sus indicadores es la absorción, porque ustedes deben saber que un antibiótico que dan por vía oral, ¿no es cierto?, va a tener un porcentaje de absorción. No se absorbe todo el total de la concentración. O sea que la concentración puede llegar a ser menor al sitio de infección. Pero hay antibióticos que se absorben casi en un 90%. Por eso yo hace un ratito le dije que si el paciente está con vía intravenosa, ¿no es cierto?, la vía intravenosa o la vía con catéteres, ¿no es cierto?, puede llegar a pasar 48 horas y lo podemos pasar a ese paciente a vía oral, porque prácticamente la concentración, la absorción es efectiva. Ahora, dentro de la absorción hay algunos antibióticos que no se absorben a nivel gástrico, ni a nivel del duodeno, la primera porción del duodeno, ni a nivel del intestino grueso, a nivel de colon. Entonces esos antibióticos no se pueden dar. ¿Cuáles son? Ya lo van a ver. Por ejemplo, los aminoglucósidos. Entonces tienen que conocer la absorción. Tienen que conocer la unión a proteína, por lo que explicaba recién sobre la biodisponibilidad. El antibiótico no circula solo en el plasma sanguíneo, sino se asocia, se une a una proteína. Generalmente esa proteína es la albúmina. Entonces hay una fracción que está unida a la proteína y una fracción libre. La que actúa es la fracción libre. Distribución en plasma. ¿Cómo se distribuye? Esto es importantísimo, porque la sangre, ¿no es cierto?, va a ir difundiendo y hay lugares que están más irrigados que otros. Entonces, deben conocer la difusión en plasma sanguíneo. ¿Todo eso lo van a saber? Sí, lo van a saber. ¿Lo tienen que saber para este curso las cosas? No, no tienen que saberlo. Tienen que saber interpretar. Las biotransformación o metabolismo. ¿Cómo se metaboliza ese antibiótico y dónde se metaboliza? Es importante porque la molécula en su forma genérica, ¿no es cierto?, en su forma molecular química, va a sufrir distintos metabolismos y hay una fracción que no actúa, ¿no es cierto?, y esa fracción es eliminada. Esa fracción eliminada se puede eliminar, ya les dije, por las vías que se pueden eliminar, y ustedes lo tienen que tener presente, las vías cómo se tienen que eliminar, porque justamente pueden, si no, perjudicar al paciente. Si tiene una infección hepática y se elimina por hígado, no le van a dar un antibiótico que se metabolice en hígado. Si tiene una alteración a nivel renal, tendrán que evitar el antibiótico que se elimina por riñón, ¿no es cierto?, porque van a causar una nefropatía o van a causar algún daño renal. Eso es la farmacocinética, quiero que lo entiendan. La farmacodinámica es todo lo que hemos visto hasta ahora, que el antibiótico cómo actúa frente a esa bacteria. Y frente a esa bacteria va a actuar siendo bacteriostático o bactericida. Eso significa que puede tener una acción que se denomina antibiótico dependiente de la concentración y antibiótico
que está por encima de la concentración inhibitoria mínima. Bueno, para complicarla un poquito más, ¿cómo va esa? Está sacando papunte. Parámetros para determinar la actividad antibacteriana del antibiótico, ya lo vimos, la concentración inhibitoria mínima. ¿Entendieron lo que es concentración inhibitoria mínima? Seguro. Bien. La concentración, ahora, hay una concentración que se denomina concentración bactericida mínima. Esa concentración bactericida mínima es la menor concentración capaz de matar, ¿no es cierto?, a una bacteria. Esto es lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un antibiótico bactericida, ¿no es cierto? Le toman una muestra, ¿saben lo que son los hemocultivos? De sangre, para saber cuántas bacterias hay por milímetro de sangre en una sepsis, ¿no es cierto? Le toman un hemocultivo. Esto lo vamos a ver en el práctico y se le va a clarificar totalmente. Por eso yo les tomo el parcial después del práctico, para que a ustedes se les fije bien la teoría, que es pesada, es densa, es aburrida, con la parte práctica, porque van a tomar un frasco hemocultivo, van a saber lo que es un frasco hemocultivo, etcétera, etcétera. Bueno, la concentración bactericida mínima es qué cantidad de bacterias mató ese antibiótico, ¿no es cierto?, después de haber sido ingerido o puesto por la vía parenteral o intramuscular o endovenosa, ¿no es cierto? ¿Y cómo se saca esto? Fíjense, tenemos el paciente acá séptico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo antes de darle el antibiótico? Y esto es otra cosa que se lo tienen que grabar a fuego. ¿Qué hago antes de darle el antibiótico a este paciente grave? Llámese porque está séptico, o sea, hay una bacteremia, se esparcieron las bacterias por todo el organismo, hay lo que se llama una falla multiorgánica, ¿no es cierto? Hay una sepsis, hay un shock séptico o hay una meningitis. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que hago, le tomo hemocultivo, sangre. ¿Cuánto? 10 centímetros cúbicos si es un paciente adulto, 5 centímetros si es un paciente niño y 0,5 si es un neonato. Lo pongo en un frasco de hemocultivo. Bien. Ese frasco de hemocultivo se pone en un equipo que puede llamar Bactalem, no importa, el cual me va a detectar si hay bacterias en esa sangre. ¿Cómo me la va a detectar? Por un cambio de pH. Ya lo vamos a explicar bien en el práctico. La cosa que salta una alarma en el aparato dice: el frasco 1C del paciente de la sala 142 quedó positivo. Yo saco el frasco, ¿no es cierto? Saco ese frasco, tomo unas gotitas de la sangre del frasco y las pongo en una placa de Petri. En esa placa de Petri me van a aparecer las colonias de las bacterias. ¿Cuántas colonias? ¿Qué sé yo? Millones. Una vez que tomé el hemocultivo o los cultivos, que ya sea urocultivo, líquido cefalorraquídeo, lo que fuese, yo al paciente inmediatamente le pongo el antibiótico. Inmediatamente, no dudo un minuto, le digo al enfermero, pongo al lado del enfermero y le digo, poner el antibiótico ya, o hacerle la vía y pasar el antibiótico ya. Perfecto, lo hace. Mañana tomo otro hemocultivo. ¿Y qué puede pasar? Que el antibiótico actuó muy bien y que el hemocultivo me va a dar negativo, porque el antibiótico mató a todas las bacterias. O cuando mucho aparecen 3 o 4 bacterias nada más, colonias de bacterias, y esa es la concentración bactericida mínima. Es la mínima concentración que mata el 99,9% de las bacterias.
complicado. No es fácil, no es fácil. No es matemática, es menos aburrido que la matemática, que hagan logaritmos, que hagan integral y todo. Pero no es fácil, pero se les va a aclarar, acuérdense lo que le digo, cuando hagamos el plan. Bueno, otro de los parámetros que teníamos que tener en cuenta era la vida media. ¿Qué es la vida media de un antibiótico? Es la concentración plasmática que se reduce a la mitad en un tiempo o en un intervalo de tiempo entre una dosis y la próxima dosis que voy a dar. Es decir, yo doy un antibiótico cada 12 horas, la vida media yo la mido a ver si cae la concentración de antibiótico a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas o a las 8 horas. Esa es la vida media. Con eso yo sé cada cuánto tengo que dar un antibiótico. Hay antibióticos que tienen una vida media muy alta y por eso la doy una dosis cada 24 horas. Y el efecto postantibiótico, o también denominado EPA, es la cantidad de antibiótico que queda circulando una vez que ha disminuido, que se ha consumido prácticamente todo el antibiótico, queda un residuo de antibióticos circulando en plasma que de alguna manera permite frenar la división o la multiplicación de las bacterias. ¿Esto lo tienen todos los antibióticos? No. ¿Cuáles lo tienen? Ya lo vamos a ver. Bueno, ahí tienen graficado lo que es la farmacodinámica. Fíjense, nosotros tenemos un tiempo cero en donde tenemos millones de bacterias. Entonces, ese tiempo cero nosotros vamos a poner el antibiótico. ¿Y cómo pueden actuar los antibióticos? Ser tiempo dependiente cuando el antibiótico está por encima de la CIN, o sea, tiempo cero, pongo el antibiótico, es la concentración inhibitoria mínima del antibiótico. Entonces, ¿qué pasa acá? Llega el antibiótico a la CIN, a la concentración inhibitoria mínima, y se mantiene hasta que llega un momento que ese antibiótico se está eliminando y va, por supuesto, la CIN va a ser menor. Entonces, baja. Pero ¿qué hago yo? Pongo la otra dosis y pasa exactamente lo mismo. Es decir, depende del tiempo, es tiempo dependiente. Y hay antibióticos que, por el contrario, actúan por concentración dependiente. O sea, yo pongo el antibiótico en tiempo cero y me va a la máxima concentración. Acá me mata casi todas las bacterias. Entonces, ¿yo con esto qué hago? Yo sé que dando un antibiótico concentración máxima, puedo darlo más esparcido, en cambio. O sea, con un tiempo, una brecha de tiempo mucho más prolongada. Lo puedo dar uno cada 24 horas. En cambio, los que son tiempo dependiente, cuando pasan 6, 8 horas, tengo que poner la otra dosis, para que no haya replicación bacteriana. Estas curvas las tienen que saber muy bien cuando van a rendir. Mentira. Bueno, ahí está explicado bien lo que es el tiempo dependiente, ¿no es cierto? Y es prácticamente lo mismo, así que no nos detenemos mucho, pero es importante saber que, por ejemplo, todos los que son beta-lactámicos no actúan por concentración dependiente, son CIN dependientes, son tiempo dependientes. Siempre tiene que estar la concentración de antibiótico por encima de la CIN, o sea, de la concentración mínima de inhibitoria. Esto es lo contrario, es cuando son concentración dependiente, en donde
la concentración del antibiótico es máxima, llega al sitio de infección y destruye todo. Todo que es lo que está por acá se llama área bajo la curva. Todo esto son bacterias que van a ser eliminadas por ese antibiótico que es concentración dependiente. ¿Cuáles son los antibióticos concentración dependiente? Los aminoglucósidos, por ejemplo, las quinolonas, los ketólidos, las daptomicina, etcétera, etcétera. No importa. Ustedes tienen que conocer que hay. Los antibióticos actúan por tiempo dependiente o concentración dependiente. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer acá un descansito de 10 minutos. Capítulo 17. No creo que podamos ver resistencia, no vamos a llegar. Sí, el otro teórico a la 1. Sí, así que le doy una parte más y los dejo libres para que vean almorzar. ¿También va? No, gracias a Dios. Tiene parásito con el doctor Bontin. Yo no he dicho que el doctor Bontin es un parásito. Tiene enfermedad de transmisión sexual, que es una clase muy importante para el toro. Y después tienen, no sé si tienen caso